Entonces, hay que ser ciego para seguir hablando de bloqueo, hay que seguir ciego para seguir hablando. Y Cuba era un país que con sus luces y sombras había logrado resultados de una posición en América Latina. Era un sistema imperfecto. Cuba necesitaba acabar con esa dictadura, seguir manteniendo la Constitución de 1940, realizar elecciones, limpiar el país como se pudiera de corrupción y encaminar el país en los resultados económicos que ya se habían logrado en 56 años de república, de 1902 hasta 1958. Un día voy a traer un estudio que se hizo en Cuba del ingenio Santa María, que después se llamó Efraín Alfonso, que está en Ranchuelo. Ese ingenio, que el dueño era don Felipe Casicedo, en el año 1939-1940, la plantilla de ese ingenio ganaba mucho más que lo que gana hoy en día cualquiera de las Fuerzas Armadas en el cargo más alto. Porque era 30 o 40 pesos. En aquella época, en el 39, en el 40. Entonces sí, había desempleo, había todo esto, pero no se puede decir que todo era malo. Habían personas muy capaces y había una industria asociada, ferroviaria, de talleres de maquinaria, de fundiciones, de compañías de electricidad que trabajaban en reparaciones de línea, compañías de productos agrícolas, de fertilizantes, de aviones para regar, para poder fumigar. Todo eso existía, talleres de reparación de aviación, porque toda esa infraestructura que existía estaba dada por la industria privada que tiene siempre asociado y que le daba vida a los pueblos y a los bateys. ¿Dónde está eso hoy en día? Entonces, no se puede justificar esa dictadura, señores. No sigamos creyendo en el cuento y expandiendo un cuento que no tiene ninguna justificación. Estás claro, Carlos. Y fíjate, Carlos, tocaste un tema, y vamos casi ya, tocaste un tema, 65 años. Y nosotros con 57 años prácticamente, ¿no? Fueron 57 repúblicas. Contando la de Batista no fue república, pero mantuvo la economía de mercado. Ok. Y la Cuba republicana, hasta el 1958 o hasta el 59, tuvo un gran mérito. Pero un mérito, señores, que la historia moderna tiene que recoger el mérito de la Cuba republicana. ¿Por qué? Porque nosotros nos insertamos tarde a la era industrial. Porque realmente terminamos desgastados de una guerra de más de 30 años. El país, como tú has dicho, Carlos, en otras ocasiones, el doctor Gustavo León, es un país en ruina total.